dijimos, bueno, ahora se terminaron la hora de las palabras y ahora tiene que pasar a la hora de la acción pública, es decir, tenemos que aparecer, porque ya estábamos haciendo expropiaciones de dinero, expropiaciones de armas, ya habíamos tenido tiroteos, muertes, en fin, todas esas cosas, pero nadie sabía, ¿viste?, que éramos un grupo político, éramos un grupo de delincuentes, digamos. De Cacho son de abnegación, desinterés y mantener la llama viva de la resistencia peronista. Y es el ejemplo que deben seguir los jóvenes militantes de hoy. Él perteneció a una generación de militantes revolucionarios que combinaron la teoría política con la práctica revolucionaria diaria y que sostuvieron con su propia vida a pesar de que tanto la amaban. Ya empezamos a organizar a la gente, todo eso, para alargar el grupo rural en Tucumán. Y inventamos la teoría de las dos patas, que la guerrilla urbana es tan necesaria como la rural, porque son como las dos patas del hombre. Para caminar, nadie puede decir cuál es más importante una, porque había un debate, ¿viste?, que si era la guerrilla rural la que creaba las condiciones, si era la urbana. Y nosotros dijimos las dos partes. Tenemos que levantar más que nunca las banderas de la igualdad, de la justicia social, que se ha perdido en estos 7 meses de gobierno. Les mando todo el cariño de mi madre, Esther El Cadri. Ella sigue luchando con sus 93 años. Le hubiese encantado estar acá, pero ella no puede estarlo. Las banderas de EMBAR las seguimos levantando y que nunca lo olvidamos. Porque no solamente era lo que decía, sino lo que hacía. Uno de los iniciadores de la juventud peronista ya por la década del 60, un referente histórico por el hecho de Tacorralo, esa figura de Cacho estimulando a los compañeros en los momentos difíciles, siempre estuvo al lado nuestro. Entonces, bueno, ya éramos un grupo grande y ahí decidimos adoptar un nombre. Entonces discutimos y vimos qué grupo, qué comando, ejército, y entre todos surgió la idea de llamarnos Fuerzas Armadas Peronistas. El problema con Cacho El Cadri es encontrarle algún defecto. Un compañero que tenía todos los valores, desde la alegría paramilitar, el compañerismo, la calidez. Parece que no, pero 18 años que hace que falleció y todavía es capaz de nuclear a una enorme cantidad de compañeros, ¿no? Me parece que ese es un valor que no todos tienen. Yo recomiendo mucho leer las 13 preguntas a la FAP, que están en el libro de Hernández Arregui, en la formación de la conciencia nacional, donde desde la cárcel contesta él, yo creo que son él y Néstor Bardinelli los que contestan. Esas 13 preguntas a la FAP son también un documento político impresionante. Y ahí se producen, bueno, unos episodios anecdóticos que me determinan a mí a también sumarme al grupo que iba a ir a entrenarse a Tacorralo, ¿no? Un campo que habíamos comprado en Tucumán. También habíamos comprado un par de casas, donde va Quito Ardetti con su esposa y sus 2 hijitos que eran chiquititos, con la cobertura de viajantes de comercio, ¿viste? Así, se instala todo ahí, en Yerbabuena. Bueno, y íbamos a ir a la zona del Cochuna, que ya el Uturunco anterior había estado por ahí, que está al lado, están los cerros y al mismo tiempo están los ingenios, para que la guerrilla tiene que tener gente cerca, ¿no? ¿Viste? Bueno, y ahí nos detienen el 19 de septiembre del 68, el mismo día que moría John William Cook. Cachito era, entre todos nosotros, un hombre de ideales. Tenía una claridad respecto del horizonte utópico hacia el cual todos concurríamos. El horizonte utópico le permitía no equivocarse respecto de dónde estaban los amigos y dónde estaban los traidores. Y en eso Cachito era un hombre para seguir. Y a nivel humano lo más importante era la capacidad de entrega de los compañeros, ¿no?
Era conmovedor realmente ver la gente dispuesta a dar la vida por Perón, porque ahí no era por el marxismo-leninismo ni por el socialismo, nada, ¿viste? Era por Perón. Y la capacidad de confiar en los demás, en los otros. Quizás algunos le llamen ingenuidad, pero no era eso, era la confianza. El ser peronista te abría todas las puertas. En cualquier lugar que vos fueras, Santiago del Estero o donde sea, vos te encontrabas que te abrían, te recibían, te hacían comer, te daban la mejor cama. Yo hablaba con los compañeros de la juventud de aquella época y todos te recibían con unas ganas de pelear, unas ganas de luchar, ¿viste? Así, una entrega. Y los grandes también, los panaderos. Yo me acuerdo de un panadero de Corrientes que en medio de la harina, del horno, mientras preparaba la masa para el pan, todo eso, y ¿viste? Y ahí hablando de revolución, hablando de traerlo a Perón, y Perón, y Perón. Éramos peronistas cerriles, digamos, ¿no? Eso es una cosa que es difícil de comprender para uno que no haya sido de aquella época. Éramos peronistas en el sentido más puro de la palabra, ¿no? No éramos peronistas de cartón o de biblioteca, ¿no? Sino que era, y tampoco era un patoterismo de la acción nada más, de decir, bueno, la acción y rompemos cabeza y al que no le guste, sino que era una cosa realmente conmovedora ver a tantos compañeros, a tantas familias que te abrían la puerta de su corazón, la puerta de su casa, que te daban las llaves para que vos te refugiaras, la llave de la puerta de casa, viste que uno no se la da a nadie, y vos te tenías que acordar de memoria que esa llave era de tal puerta. Hace 18 años atrás fallecía en Tilcara, compañero en Barcacho el Cadri. Ese es el motivo principal de nuestra venida aquí en la Plaza Flores, donde hace 8 años atrás pusimos esa placa que ven ustedes ahí al costadito. El país estaba en un conflicto importante, el conflicto de la llamada Resolución 125. Mi agrupación, la agrupación en Bar el Cadri, me encomendó ir a invitar al presidente Néstor Kirchner. Se emocionó mucho al ver la invitación y me dijo que él había empezado a militar con Cacho. Yo tengo una anécdota imborrable del 25 de mayo del 73. Nos fuimos con Julio Trosler a la unidad de La Plata. Me dio el privilegio de darme la llave de la celda a donde estaba Cacho y muchos compañeros de Tacorralo. El primero que salió fue Cacho, con una postura marcial, y lo llevamos a un hotel. Ahí se subió a una mesa y hizo una arenga revolucionaria. Cacho fue un ejemplo. Yo les quiero transmitir todo el amor que les manda mi madre a todos los compañeros. Seguimos siempre pensando en Cacho todos los días y pensando qué haría él ante semejante situación. Lo mejor de todo es que ustedes sigan participando, militando como él, con las banderas, que se nutran de su ejemplo de vida y de militancia. Puedo quizás graficar de dónde se ha nutrido Cacho para hacer lo que fue. Nacido en un hogar islámico, un hogar musulmán, argentino y sobre todo peronista. Ha conservado esos valores para transmitirlo en su militancia, defendiendo por sobre todo, aparte de los valores nacionales, la causa palestina, donde estamos asistiendo a una limpieza étnica en cuotas desde hace más de 68 años y nadie dice nada. El pueblo palestino sufre todos los días el terrorismo israelí y nadie dice nada. Somos orgullosamente musulmanes, seguidores del ejemplo de Bar el Cadri. Ojalá pudiéramos hacer por la patria lo mismo que hizo Cacho, seguir luchando, y más en estos momentos donde hay un Estado represivo, donde hay un presidente que más que presidente es un dictador civil, rezago de la dictadura nacional. Viví los mejores años de mi vida, de solidaridad, de compañerismo, de entrega, de una pasión de querer traerlo a Perón, y ahí sí quizás no había un concepto claro, pero un
concepto mágico, ¿no? Traerlo a Perón ya solucionaba todo y él solo iba a ser el único que iba a cambiar la historia y que iba... Ahí nos faltó a lo mejor, por eso después nos cargaban y nos decían que éramos peronistas folclóricos, ¿no? Porque lo que mamamos ahí, esa resistencia fue una epopeya, esa es la palabra, fue una epopeya. Primero valorar la enorme amistad que existió entre Cacho el Cadre y el Sindicato de Farmacia. Creo que fue, como para muchos otros militantes, su segundo hogar, y esa amistad inquebrantable que tuvo con Jorge Di Pasquale. Unos días después, del 25 de mayo de 1973, él asume, junto con el compañero Néstor Berdinelli, la conducción de la PAC 17 de octubre. Y ahí me toca estar casi diariamente con él, por razones operativas, y realmente conocí al comandante, porque era un comandante, era un cuadro militar, además de un cuadro político. Y yo quiero contar esto porque me parece que la transmisión oral sirve para hacer la verdadera historia argentina. A principios del 74, la conducción de la FAP 17, pero con Cacho al frente porque es el que hablaba y ponía la cara, anuncia que la FAP se disuelve militarmente y que abandonábamos las armas porque nos sumábamos al movimiento peronista para disolvernos dentro del movimiento y trabajar políticamente. En realidad, esos 7 meses, 8 meses que funcionó Cacho y la Negra Amanda y David Ramos y todos los compañeros en la conducción de la FARC, le alcanzó a esos compañeros, a Cacho particularmente, entender la gravedad del concepto militarista y aparatista que se estaba imponiendo dentro de las organizaciones armadas, y que realmente fue capaz de darse cuenta, fueron capaces los compañeros de darse cuenta que estábamos marchando hacia una carnicería donde realmente fue donde terminamos. Así decía un jefe de liga, ¿no es cierto?, en Irlanda: es más valiente abandonar las armas que tomarlas. Esa concepción, además de que salvó la vida de muchos compañeros, nos permitió seguir militando en el peronismo. La verdad que Cacho fue un hombre que nos llenó de mística, de compromiso. Yo creo que por ser parte de esa camada de hombres y mujeres como Dilma, como Pepe Mujica, podría tranquilamente haber sido un gran presidente. En realidad nosotros no venimos a hablar de Cacho por una cuestión generacional, y aprovechamos para hacernos los pibes. No lo hemos conocido, más allá de los relatos de algunos compañeros. Pero sí, hoy un poco, cuando pensamos en este aniversario, también pensamos, porque hoy se cumple un aniversario del triunfo de la Revolución Nicaragüense, pensamos cómo tomábamos esas experiencias, ¿no?, de lucha popular, del camino que recorre un pueblo hacia su liberación, y asociamos un poco el tema del rescate de la historia, digamos, todos esos procesos, tanto el PB, el FAP, como otras organizaciones revolucionarias del pueblo, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, como en su momento también la Revolución Cubana, escarbaron en sus raíces, ¿no? Digamos, nosotros en el San Martín, Güemes, Belgrano, Monteagudo, el Frente Sandinista, por ejemplo, el Sandino. Entonces decíamos, bueno, nosotros tenemos que rescatar de esa historia, de lo mejor de nuestra historia, porque es parte nuestra y nosotros nos vamos formando de eso. Humildemente venimos a hacer los nuevos mástiles para esas históricas banderas que levantaban Cacho, Germán y tantos otros compañeros. Cacho creo que es uno de los compañeros que resistió a toda la dictadura, todas. La verdad que venimos de confrontar junto a muchos compañeros y compañeras a este gobierno tecnócrata y reaccionario que viene por una restauración conservadora. Venimos a levantar esas banderas, a mantenerlas en pie y a seguir teniendo el puente con futuras generaciones, porque esto es lo que es el sueño que nunca podemos reemplazar, el sueño a la revolución. Pero yo cuento las cosas porque quiero que se rescate ese espíritu de epopeya que tuvo nuestra resistencia, que fue de todo el país, no fue solamente de Buenos Aires o de Rosario, la capital del peronismo, o de Córdoba, la arrepentida, no, fue desde Río Gallegos o Ushuaia hasta La Quiaca, ¿me entendés? Y no te digo de metáfora, te hablo de verdad.
la gente que yo conocía en la cárcel, que venían de La Quiaca, que venían por pasar gelinita de contrabando porque era más fácil conseguirla en Bolivia y traerla para acá. ¿Entendés? ¿Qué le ibas a hablar a esa gente de organización? Los afectos, todo eso era en base a afectos. La gente se reunía en base a los afectos, no era en base a prebenda, que esto, que aquello, que ibas a ser concejal, diputado, lo que sea. No, era un puesto de lucha. Para nosotros, hacer un homenaje a Cacho el Cadri es una acción militante. Queremos traer a nuestros compañeros a la vida, porque seguro que en este momento tan difícil que estamos viviendo, de este gobierno de derecha, reaccionario, pro-yanqui, que ha despedido, que ha reprimido, que ha vendido la patria con los fondos buitres, que ha blanqueado capitales para favorecerse, que está destruyendo el sistema jubilatorio. Estos compañeros, como Cacho, como Carlitos Caride, como Julio Trosler, como Jorge Di Pasquale, como Alfredo Ferrarese, nos mandan un mensaje, Germán, Agustín Tosco, que es el mensaje de la resistencia. Aquellos que piensan que para ganarle a Macri hay que hacer cualquier cosa, es volver a bajarse los pantalones. Nosotros ya lo aprendimos, decía Julio Trosler, nos costó mucho entender por qué nos odiaban, por qué nos perseguían, hasta que nos dimos cuenta que la cuestión estaba entre explotadores y explotados. Y los explotados son los trabajadores, que siempre en esta etapa dura han encabezado la resistencia. En eso nosotros nos tenemos que basar. No entrar en ningún tacticaje, ningún camino que nos conduzca a un callejón sin salida. Nosotros tenemos que construir con los programas de Huerta Grande y La Falda, CGT, los argentinos, 26 puntos, las propuestas de nuestra central, de la CTA, porque son los trabajadores los que en algún momento tienen que dejar de ser columna vertebral para transformarse en cabeza. Obviamente no somos ciegos, sabemos que Cristina está perseguida igual que Milagro Sala. Libertad, Milagro Sala, y a todos los compañeros. Lo sabemos. Pero también sabemos porque lo aprendimos. Emma, el Cadri, Caride, el Petizo Espina, en fin, el Jorge Rulli, un montón de compañeros. No esperaron, se organizaron y empezaron a pelear. Es un poco lo que se está planteando. No tenemos que esperar el Mesías, que venga de donde venga. No, nosotros tenemos que estar ahora organizando a los trabajadores, generando un marco de unidad política, pero no una unidad política para las elecciones, una unidad política para dar una batalla, porque la base de lo que tenemos es lo que se hizo, pero no alcanzó, compañeros. Ya nos pasó en el 55, nos pasó en el 76, nos pasó en el 90 con la traición, y nos pasó ahora. Entonces, lo mejor que podemos hacer es mirar para adentro y pensar cuáles son los límites y qué es lo que nosotros tenemos que construir entre los trabajadores, entre los pobres, en los pueblos originarios, en los campesinos, en la juventud. Lo que tenemos que construir es una organización política sin burócratas, ni sindicales ni patrones. Entre esos, los que no se resignan, los que no entregan las banderas, los que siguen peleando, es con eso los que nos tenemos que juntar y nos tenemos que fortalecer. Decía Cacho, que uno milita no para enriquecerse, milita por convicciones. Muchos de ustedes y de nosotros no militamos por un contrato, militamos por convicciones, porque militamos siempre de esa manera. Militar es darse cuenta que la vida individual de uno se transforma pensando que la felicidad de los compañeros es la felicidad del conjunto. Y esa felicidad del conjunto es la felicidad de los trabajadores y más humildes. Para mí ese es el mensaje más profundo de Cacho. Nosotros queremos que la clase obrera tenga la batuta, pero para eso hay que construirlo. Tenemos que volver con un programa profundo, con un programa que transforme la realidad, con un programa que ataque a los ricos, a este gobierno de los ricos, porque todos nosotros sabemos, si no le sacamos a los ricos, ellos van a volver siempre. Como decía Jorge Di Pasquale, peleemos por el salario, pero peleemos por el poder. Peleemos por la defensa del patrimonio nacional, pero peleemos por la patria liberada. Y cuando se dice Perón, se está diciendo, o se dice Cristina, se está diciendo que nosotros no estamos de acuerdo con este gobierno vendepatria y que vamos a poner el pecho y vamos a seguir con nuestros ejemplos, como Cacho, como Caride, como Jorge, como Alfredo Ferrarese, como todos esos compañeros que nos iluminaron el camino y viven en el corazón de cada uno de nosotros. Fuerza, compañeros, y muchísimas gracias.